Saludos amigos y amigas. En esta ocasión abordaremos un problema verdaderamente grave para todo el mundo. La posibilidad de que estalle una nueva guerra mundial que podría llevar a la humanidad a su desaparición, y no estamos exagerando, ya que a diferencia de las guerras locales o regionales que hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial, en esta ocasión estamos hablando de un conflicto que implicaría a las potencias con capacidad nuclear de forma directa. Nos referimos a la guerra que, según el gobierno norteamericano, era inminente y que iniciaría con la supuesta invasión de Rusia hacia Ucrania. El pasado 24 de febrero estalló esta guerra, que no solo dañará la zona donde se encuentran Rusia y Ucrania, sino que se expandiría a todos los continentes, ya que los Estados Unidos saben que no pueden derrotar solos a Rusia, necesitan formar una gran alianza con países de todos los continentes y concentrarlos en la Organización del Atlántico Norte, OTAN. Es por eso que los Estados Unidos están manipulando a todo el mundo para que respalden sus ansias guerreristas, para intentar salir de su crisis estructural y hacer ganar miles de millones de dólares a las industrias militares de su país y a los monopolios de todo el mundo. Es verdaderamente increíble que la oligarquía financiera internacional promueva la guerra y no que se pongan a resolver la crisis general y estructural del sistema capitalista que hoy padece el mundo entero, de forma directa e indirecta, y que, de hecho, no lo pueden hacer, ya que la crisis global y estructural la ha provocado sus propias contradicciones internas, las cuales se han acentuado en esta época de su decadencia y la pérdida de su hegemonía, especialmente de los Estados Unidos. El conflicto entre Ucrania y Rusia no es nuevo. Su origen más reciente lo tenemos desde 2014, donde los Estados Unidos y su organismo de conquista, la OTAN, impulsaron y financiaron un golpe de Estado de donde salieron fortalecidos las organizaciones pronazis propiamente fascistas, que son en estos momentos quienes conforman las brigadas nacionalistas, movimientos que fueron protagonistas del derrocamiento del gobierno de Víktor Yanukovych a inicios de 2014. Estas pandillas conformaron el batallón Azov, fuerza paramilitar integrada mayoritariamente por militantes de las organizaciones de extrema derecha ucraniana, mismas que en los años posteriores llegaron a ser incorporados como dependientes del Ministerio de Asuntos Interiores. Durante los 9 años posteriores al golpe de Estado, el gobierno de Ucrania incrementó su alianza con Estados Unidos y la OTAN, además de fortalecer a las milicias y paramilitares fascistas con el apoyo político y financiero de la USAID, la NED y la CIA, unirse a la OTAN, armarse incluso con material nuclear, con la finalidad de aniquilar a la población rusa y amenazar la seguridad nacional de Rusia. Durante 8 años se dedicaron a bombardear y aniquilar a la población de origen rusa, que habita la zona de Donbass, situación que toda la prensa imperialista en su narrativa del conflicto no mencionan para nada y en donde han muerto más de 14,000 personas de origen ruso. Lo cierto es que, antes de que estallara la guerra, se inició una fuerte campaña mediática en donde todos los medios masivos de comunicación del mundo capitalista, dirigidos por los servicios de inteligencia ingleses y norteamericanos, para engañar a los pueblos con una supuesta invasión inminente de Rusia sobre Ucrania, y a partir de ahí, la única realidad que vería el mundo sería el que quisieron que viéramos Inglaterra y Estados Unidos. Llegamos a donde estamos en estos momentos, donde los paladines de la libertad de expresión y la democracia han optado por cancelar todos los medios de comunicación rusos como son RT, Ahí Les Va, Sputnik, e incluso a quienes publicamos cosas diferentes a esta infodemia de un solo pensamiento. Es una clara expresión de que el sistema capitalista en su etapa imperialista decadente, para sobrevivir, requiere convertirse en un régimen fascista. Es importante informar que Rusia, desde el mes de noviembre de 2021, cuando se inició la campaña imperialista para provocar a este país, siempre señaló que no invadiría Ucrania. Lo dijo por 4 meses. Le planteó a Ucrania, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a la OTAN, que no invadiría Ucrania, y los conminó a que se diera cabal cumplimiento a los acuerdos de Minsk, que son 2 pactos firmados en 2014 y 2015
por representantes de Ucrania, Rusia y las repúblicas de Donetsk y Lugansk para poner fin a la guerra del Donbass en el este de Ucrania. Estos tratados se negociaron bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa y tenían como objetivo principal el alto al fuego entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas prorrusas. Ambos pactos, previa a la intervención militar de Rusia, nunca fueron tomados en cuenta por la OTAN y Estados Unidos. De igual forma, Rusia presentó varios puntos para resguardar su seguridad y soberanía: mantener la neutralidad de Ucrania, no ingresar a la OTAN, ya que ésta nunca respetó los acuerdos en el sentido de no expandirse hacia el este de Europa, no seguir armando a Ucrania y menos con armas nucleares, entre otros puntos importantes. Fuerzas ucranianas de tintes neonazis, Pravi Sector, Partido Svoboda y el brazo armado del batallón Azov, todos de origen golpista, con el apoyo de los Estados Unidos, asesinan a diario a la población de ascendencia rusa en la región del Donbass desde 2014. El mundo occidental, la ONU y los medios tradicionales hacen silencio. Rusia pide garantías jurídicas para ese sector poblacional y no recibe respuesta de Occidente. La OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea financian impunemente a Ucrania. La ONU guarda silencio. Rusia pide que Ucrania se comprometa con el respeto a los acuerdos de Minsk y que detenga la agresión sobre los ucranianos prorrusos del Donbass. Ucrania ignora la petición. Alemania y Francia guardan silencio. Rusia pide a la OTAN que no se extienda hasta sus fronteras y que no adhieran a Ucrania ni a Georgia. Ante esto, Europa responde que están en todo su derecho de hacer lo que deseen. No responden a las garantías jurídicas que Rusia acordó con los Estados Unidos a inicio de los 90. Estados Unidos, mientras envía más de 900 toneladas de armas y misiles a Ucrania y miles de millones de dólares a las Fuerzas Armadas ucranianas, amenaza constantemente a Rusia con sanciones económicas. En diciembre del 2021 se aprueba en la ONU la resolución que condena el nazismo, el neonazismo y el fascismo en todas sus manifestaciones. Los Estados Unidos y Ucrania votan en contra, la OTAN se abstiene y la ONU nuevamente guarda silencio. A modo de conclusión, han cerrado y dinamitado las opciones diplomáticas con Rusia. Ignoran todas las peticiones diplomáticas, jurídicas, políticas, económicas y soberanas. Se olvidaron de los rusos parlantes del Donbass. Ahora que Rusia toma las riendas del asunto con hechos consumados, aparece todo el escándalo mediático rusofóbico muy bien organizado desde Occidente detrás del reclamo paz para Ucrania, que funcione como cortina de humo y se ocultan los intereses expansionistas e imperialistas de los Estados Unidos, dueño y guía de la OTAN. Nadie en su sano juicio puede estar a favor de la guerra, pero en este escenario no hay buenos y malos. Verlo así es caer en la trampa mediática ideológica de los Estados Unidos, la Unión Europea, OTAN y el mundo capitalista en general, que están demostrando que son capaces de todo con tal de lograr sus objetivos para salvar de su decadencia al sistema capitalista. Quienes provocaron y siguen impulsando la guerra son los guerreristas de Estados Unidos, Unión Europea, OTAN, junto con sus esclavos sometidos de otros países, que no les importa sacrificar a sus pueblos con tal de favorecer los intereses de las oligarquías financieras y de los grandes monopolios de la industria armamentista del mundo, especialmente los norteamericanos. No les importa destruir naciones y pueblos inocentes como lo han hecho. Un informe del 5 de febrero de 2002, producido por el Servicio de Investigaciones del Congreso, dependiente de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, compiló los centenares de casos en los cuales Estados Unidos utilizó sus fuerzas armadas en el exterior en situaciones de conflicto militar a los efectos de proteger a ciudadanos de los Estados Unidos o promover los intereses de Estados Unidos. La lista, que actualizada fluctúa en torno a los 315 casos, no incluye acciones encubiertas o numerosos casos en los cuales las fuerzas de ese país se estacionaron en el exterior desde la Segunda Guerra Mundial como parte de las fuerzas de ocupación u otras operaciones similares. El informe advierte que existen otras compilaciones que pueden arrojar resultados parcialmente distintos y observaciones acerca del número, por cierto que muy elevado,
de instancias en las cuales estas operaciones militares fueron realizadas sin una previa declaración de guerra por parte del Congreso de Estados Unidos, es decir, eran ilegales. El imperialismo ha lanzado toda una campaña de odio en contra del pueblo ruso, no solamente en contra del gobierno de Rusia. Los ha llevado a aplastar la libertad de expresión contra medios de comunicación rusos, impidiendo que los pueblos conozcan la verdad de los hechos o por lo menos otro punto de vista. Recurren a la mentira, como lo hicieron los nazis, recurren a los montajes en sus medios masivos de comunicación, difundiendo escenas de videojuegos como si fueran reales, montando fotografías de otras guerras o accidentes, ocultando la verdad. Los paladines de la libertad y la democracia han declarado públicamente que no descansarán hasta que destruyan la economía rusa. Por ello, impulsan la guerra económica sin darse cuenta de los graves daños que les ocasionarán a sus propios pueblos, en los cuales nunca piensan, todo por salvar al gran capital de la crisis. Quieren regresar a ser los hegemónicos del mundo, sin darse cuenta que no hay retroceso, ya que China ahora tiene más fuerza económica que los gringos y Rusia les lleva años de adelanto tecnológico en materia militar y espacial. Quieren a toda costa mantener su hegemonía unipolar. Sin duda se nos ha quedado mucha información en el tintero, pero mientras dure la guerra seguiremos opinando sobre su desarrollo, esperando que los pueblos tomen conciencia y se organicen y luchen por la paz, pero contra los verdaderos promotores de la guerra, los que defienden al nazifascismo, el odio racial, a los injerencistas permanentes. Nada más recuerden cómo los gringos están aplicando la misma fórmula de injerencia en nuestro país y cómo nunca se les ha condenado por los millones de muertes que tienen en su haber. En caso de que nos sancionen este video, porque no pensamos como los gringos o los ingleses, les pedimos nos apoyen distribuyendo este material que es para discutir, pero seriamente, con bases y argumentos, sin prejuicios. Gracias y hasta la próxima.